buenas tardes a todos, a todas. La ponencia que voy a presentar la titulé Reflexiones sobre la educación pública en México. Es una ponencia que intenta dar una visión global de algunos problemas, tanto cuantitativos como cualitativos, de nuestro sistema educativo, partiendo de una breve reflexión histórica que tiene mucho que ver con la perspectiva filosófica de lo que ha sido la concepción de lo público y la educación, para pasar después sobre todo algunos datos, no muchos, porque los datos siempre cansan, pero datos muy significativos, y pasar, digamos, un poco más a lo cualitativo en términos de lo que han sido las llamadas reformas educativas, porque ahora llevamos uno por sexenio, aunque desde 1992, con el acuerdo de modernización educativa, básicamente la orientación ha sido claramente la misma. Básicamente esa es la estructura de la ponencia, o sea, lo vamos a hacer en estos tres espacios, digamos, la perspectiva histórica, algunos datos cuantitativos acerca de la exclusión educativa y las reflexiones sobre la calidad de las llamadas reformas educativas. Desde su fundación laica por los liberales del siglo XIX, la educación pública mexicana es colocada en el centro de la disputa por la nación y se hace explícito su referente nacionalista y progresista. José María Luis Mora, creador en 1833 de la Dirección General de Instrucción Pública, dijo que se trataba de impulsar en los jóvenes un espíritu crítico para romper, comillas, el hábito del dogmatismo, comillas, de la educación religiosa en la que, decía él, se acostumbraba a no dudar de nada y a tener por inefable cuanto se aprendió, y donde además nada se habla de patria, de los derechos civiles, no se instruye en historia, ni se hacen lecturas de la vida de nuestros hombres. Esta era la postura del fundador de la primera Dirección General de Instrucción Pública, el liberal José María Luis Mora. Mora, orgulloso del naciente esfuerzo educador, concluía: una parte muy considerable de las masas aprendía a leer mal y a escribir peor, pero aprendía. Al derrotar al invasor francés y con él al alto clero católico y a los conservadores, los liberales de la Reforma volvieron a la carga con renovado entusiasmo. Su visión de país, en la cual la educación jugaba un papel central, los llevó a seguir la lógica de Mora y, a pesar de la falta de recursos económicos y humanos, en palabras de Altamirano, se lanzaron, entre comillas, a abrir escuelas por todas partes, con profusión, con impaciencia, casi con desesperación. Convencidos por su experiencia, impulsados por su proyecto social, los liberales adoptaron desde entonces el principio de la educación primaria obligatoria. Lo hicieron cuando aún en aquellos países que ellos llamaban cultos, todavía se debatía su pertinencia. Y por supuesto mucho antes que en la inmensa mayoría de los países con semejante desarrollo social. Habían llegado a una conclusión radical para su época, y que además no se nutría de su propia tradición filosófica liberal. Decían: nosotros no concebimos un derecho que consista en elegir entre la educación y la ignorancia. Nuestro país se articuló como nación independiente fundamentalmente con la educación pública. México como Estado-nación sería impensable sin la Secretaría de Educación Pública creada por José Vasconcelos en 1921, quien tomó en serio el mandato de los liberales mexicanos del 19 de asumir la rectoría estatal en educación y masificar el acceso a la educación primaria, empezando con conocimientos básicos transmitidos desde las misiones culturales. La misión cultural normalmente consistía en 3 personas. Uno sabía contar, otro sabía leer y otro sabía escribir, y ellos constituían el maestro que iba al lugar. Eso es excelencia educativa, porque lo excelente es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene, y eso era lo que se tenía y eso es lo que se hizo. Sin la educación socialista tampoco de Lázaro Cárdenas y los maestros rurales que hacían posible el reparto agrario y la difusión en todo el país de saberes básicos, de valores solidarios y de símbolos centrales de nuestra identidad nacional.
No se entendería tampoco sin el Instituto Politécnico Nacional y los técnicos y científicos mexicanos que hicieron posible la nacionalización petrolera y de los ferrocarriles con Lázaro Cárdenas y más tarde con López Mateos, la de la industria eléctrica. No se entendería sin los libros de texto gratuitos, sin la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las universidades públicas que han educado a cientos de miles de jóvenes quienes hoy son profesores de secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, investigadores, profesionistas o que ejercen la medicina, la ingeniería, la arquitectura, el teatro, la música, la química, la física, la sociología, las matemáticas, etc. Con un nivel que nunca antes habían tenido estas profesiones. Como antes hicieron los liberales, el Estado por revolucionario colocó en el centro de sus estrategias de reconstrucción nacional a la educación pública. Toda esa energía, esa monumental obra educativa, sacrificio y satisfacción de generaciones enteras, tenía como fin a los habitantes de estas tierras, no al mercado. Ese gran esfuerzo educativo provenía de un Estado nacional que se asumió como educador y que reconocía las profundas diferencias sociales de sus habitantes. Se sabía, y así se estableció en nuestra Constitución, que la obligatoriedad de la educación básica, entonces era solo primaria, hoy incluye también secundaria, no era una responsabilidad individual o familiar. La obligatoriedad no es solo una responsabilidad de las familias, sino fundamentalmente una responsabilidad social y por lo tanto del Estado, de tal suerte que hoy, después de más de 3 décadas de políticas y pretensiones privatizadoras, de los 33 millones de mexicanos que asisten a la escuela en todos sus niveles, aún a pesar de 3 décadas, más del 85% de los mexicanos lo hacen en escuelas públicas. La educación pública en México ha marcado nuestra historia nacional al grado que podemos decir categóricamente que nuestra soberanía y nuestras fronteras se defienden y extienden por la fuerza de nuestra identidad nacional y no por la superioridad militar de nuestras Fuerzas Armadas. La educación pública mexicana ha sido y es garante de la soberanía nacional. Quizá por eso no les gusta. La educación también ha sido una herramienta de movilidad social y por lo tanto de redistribución del ingreso. Ha sido una palanca para el incremento de la productividad económica y ha sido vital para el mejoramiento de la salud de la población y la disminución de los niveles de crecimiento demográfico. Tampoco debemos soslayar el hecho de que la educación superior y la investigación científica tienen actualmente una importancia estratégica, pues el conocimiento se ha convertido en una poderosa fuerza productiva y a la que los países del llamado primer mundo destinan cuantiosos recursos para competir y ganar espacios en la famosa globalización regionalizada. Además, la educación pública representa un espacio civilizatorio y su acción es civilizatoria de nuestra sociedad. Muy a pesar de los autoritarismos existentes, el espacio educativo en México cuenta en todos sus niveles con nichos de reflexión e independencia, indispensables para la crítica del status quo, el cuestionamiento del autoritarismo, las formas del ejercicio del poder y las políticas públicas. La educación pública es sin lugar a dudas civilizatoria porque en más de un sentido ha sido límite a la gobernabilidad autoritaria y ha protegido y difundido la cultura desde una perspectiva democrática y solidaria. Pero su impacto civilizatorio mayor está en que, siendo la responsable de preservar y transmitir la herencia humana, es indispensable la socialización de las nuevas generaciones con el mundo contemporáneo. Si lo humano es social por definición y la educación es socialización humana, entonces, más allá de todo lo que dije antes, la educación debe ser concebida como un fin en sí misma, más allá de un medio para alcanzar algún fin. Sin embargo, desde inicio de los años 80, las fuerzas que dirigen el Estado mexicano forzaron la retirada de este de sus responsabilidades sociales, aún sabiendo que las llamadas fuerzas del mercado no podrían hacer el trabajo social necesario. Esto significó una creciente renuncia a las facultades y obligaciones del Estado y condujo a la apertura de espacios a la privatización. En la educación el resultado ha sido desastroso. La educación pública se volvió un territorio devastado y, como preveía Sigmund Freud, al dejar de trabajar por la educación y la cultura, la guerra apareció. Esta es una frase que le dirige Sigmund Freud a Einstein, porque Einstein le pregunta
pregunta en una carta, pues usted que sabe mucho de las personas, ¿por qué la gente siempre está en guerra? Y le contesta Freud a Einstein, pues mire, no lo sé muy bien, lo único que sí sé es que todo lo que trabaja a favor de la educación y la cultura trabaja en contra de la guerra. En la nueva filosofía pública dominante, reconocida con el apelativo de neoliberal, la economía es concebida como una entidad autónoma, en donde se produce el destino y el significado de la sociedad. La economía no es ya un medio para mejorar la vida humana, que ahora se encuentra regida por leyes y lógicas del mercado. Es el fetiche perfecto, siempre se pone nervioso, hace de Dios un aprendiz de brujo. La dirección que esta filosofía de lo público ha dado a la educación cumple una doble función. Por un lado, el servicio educativo es transformado en mercancía, y por el otro, los estudiantes son convertidos en mercancías potenciales, valorizadas por su capacidad de insertarse al mercado de trabajo, el famoso capital humano. Tal cambio requiere de la introducción de prácticas de mercado en la operación de las escuelas y el establecimiento de mercados educativos. El punto de llegada es la privatización de la educación, su conversión en servicio ofrecido por empresas y, en consecuencia, la desaparición de la escuela pública. La enseñanza, cuando se privatiza, pierde su sentido. El programa de acción que detiene de dicha orientación va a contrapelo de nuestra experiencia social y además confronta aires democratizadoras que recorren vastos territorios de nuestra vida nacional. Del eslogan del programa educativo de 1979, Educación para Todos, se pasó desde 1982 al discurso de la excelencia educativa. Y con el disfraz de una indefinida calidad educativa, se contuvo el crecimiento de la educación pública y se colocó a la competencia como palanca de la aspiración declarada. Para dicha competencia, se diría libremente y en igualdad de condiciones, el Estado inició la retirada de sus responsabilidades sociales para con la educación y se dedicó a promover en ella, y apoyando a la educación privada, la mercantilización de lo que ellos llaman el capital humano, lo que trajo como consecuencia un abandono creciente del sentido público de la educación, y justo en sentido contrario a nuestra experiencia histórica, se promovió desde el Estado, como dijera Mora, con profusión, impaciencia y casi desesperadamente, pero ahora fue la educación privada y la ley del más fuerte. El reiterado empeño en lograr la tan sobada excelencia educativa es aterrizado, cuando más, en términos de procedimientos para hacer más excluyente el ingreso y más rígidos y memorísticos los modelos de evaluación, y nunca en términos de ampliar el acceso y la permanencia, ni para desarrollar pensamiento crítico y socialización solidaria. En el discurso oficial actual se reitera explícitamente la oferta de, comillas, igualdad de oportunidades, pero no como la urgente y agresiva acción compensatoria del Estado frente a las desigualdades culturales, geográficas, económicas y sociales, sino como la desigual competencia de nuestros niños y jóvenes, como si sus condiciones de acceso y permanencia fueran iguales, como si arrancaran en igualdad de condiciones y desde el mismo punto de partida su carrera en la vida. Desde hace ya más de 25 años, la política educativa oficial sostiene algo así como: se puso al maestro, la más de las veces con escuela, y si los niños que tuvieron la misma oportunidad de estudiar no la aprovecharon, pues no tendrán primaria ni secundaria. Aunque no hay lugar para todos los que egresan de la educación básica, a los que entran al bachillerato les damos la misma oportunidad de terminarlo, pero si no lo logran, no es problema nuestro. Como en el nivel superior hay muchos menos lugares a los que aspiran a estudiar licenciatura, pues les damos la misma oportunidad de pasar el examen. Y si no lo pasan, es su responsabilidad, no del sistema educativo que los formó. Y además, si tienen dinero, pues se puede pagar una escuela privada. Esa es su oferta de igualdad de oportunidades. Para que veamos la magnitud de esto en algunos números. De acuerdo con las cifras de la OCDE, de los 30 países que integran dicha organización, la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, los famosos países ricos, de los cuales nosotros formamos parte, México es el último lugar en gasto público por alumno. Gasta 70% menos del promedio de los países que integran la OCDE, y es el último, también el último en cuanto al número de alumnos por maestro, que
que casi duplica la media de los países de la OCDE en primaria y casi la triplica en secundaria. Y vamos a aplicar las mismas herramientas de evaluación de la OCDE. De acuerdo con los propios datos de la Secretaría de Educación Pública, el número de niños y jóvenes excluidos del sistema educativo es alarmante. Hay 1.100.000 niños de edad de 6 a 15 años, que hoy tendrían que estar en primaria y o en secundaria, que no están inscritos en ninguna escuela. 1.100.000 niños. Pero de los que entran a la escuela, lo que hicimos es un seguimiento generacional, y entonces ¿qué pasa? De primero a segundo, de segundo a tercero, tercero, cuarto, quinto, sexto, luego de sexto a primero de secundaria, segundo, tercero, así. Y aplicamos de manera muy sencilla lo que se llama el índice de eficiencia terminal y el de absorción. Eficiencia terminal es cuántos de los que empezaron terminan, y absorción es cuántos de esos se inscriben al siguiente nivel. Los resultados son los siguientes. De cada 100 niños que empiezan primaria, 11% no termina la primaria. De cada 100 niños que empiezan primaria, 34% no culminan su educación secundaria, que hoy es la educación básica, el 34%. De cada 100 que empiezan primaria, es decir, de los 100 que hoy están en primaria, 63% no tendrá un certificado de bachillerato. 63%. De cada 100 que empiezan primaria, 80 no podrá aspirar jamás a un título de licenciatura, a un título universitario. Y de cada 100 que empiezan primaria, el 99.4% no podrá aspirar a un título universitario, a un título de posgrado. Es decir, solo el 0.6% puede aspirar a un posgrado. Y nos dicen que la calidad está resuelta, que ya somos un montón, que no podemos crecer. Si tan solo duplicáramos la matrícula de licenciatura, que hoy es del 20% del total de los jóvenes que llegan, es decir, si en lugar de llegar el 20, terminar el 20, terminaran el 40, significaría que duplicáramos, imagínense, duplicamos UNAM, Poli, universidades de provincia, etc. Aún estaríamos por debajo de países de igual desarrollo como Argentina o Uruguay, que tienen el 45% de sus jóvenes con licenciatura. De esa magnitud es la exclusión educativa en nuestro país. Nuestra historia pasada y reciente nos permite entender que se deben desarrollar políticas públicas diferenciadas que promuevan la equidad, porque tratar a los desiguales como si fueran iguales solo profundiza la desigualdad, propiciando y perpetuando el rezago y la injusticia. Es como si pusiéramos a nuestro querido Ratón Macías, un gran peleador de moscas, no me acuerdo, con Mohamed Ali, y decimos las mismas oportunidades, los mismos tenis, el mismo short, el referee va a ser absolutamente imparcial. Y los dos tienen la misma oportunidad de ganar. Es decir, nuestro querido Ratón Macías, hasta que se canse de correr, porque cuando le agarra uno a Mohamed Ali se acabó la discusión. Es así de absurdo el problema. O si ponemos a un niño que no puede caminar a competir en una carrera de 100 metros contra niños que pueden correr los 100 metros en 30 segundos. Esos todos tienen la misma oportunidad y el referee es imparcial. Esa es la falsedad de fondo que ocurre, que digan, una vez que tenemos casi el 100% de los inscritos en educación básica. Si no la aprovechan, el problema de ellos, porque nosotros pusimos la pista era igual para todos, el cartón era el mismo. Es más, les dimos tenis para que tuvieran los mismos zapatos. El discurso y las políticas modernizadoras promovidas durante ya 4 sexenios, priistas y 2 panistas, desde la Madrid Salinas Cedillo, pasando por Fox Calderón y ahora Peña Nieto, asumen y promueven el mito de que el sistema educativo es suficientemente grande, por lo que no se debe impulsar la cantidad, sino la calidad. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 95-2000 se afirmaba: la cobertura de nuestro sistema educativo comprende a la mayoría de los mexicanos. Imagínense. Es tiempo de elevar ya la calidad del beneficio de todos.
En el plan de 2007-2012 dice, se llama Eje 3, Igualdad de Oportunidades. Qué coincidencia. Se dice, se ha conseguido ya una cobertura cercana al 100% en educación primaria, una tasa muy importante de expansión en secundaria y en media superior y superior. Aún persisten rezagos de consideración en el sistema, pero los más importantes son la falta de oportunidad de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad. O sea, ya la tienen, lo que falta es que sea de calidad. Y por supuesto a los avances en materia de tecnología e información. Seguramente se refieren al negocio ese del multimillonario de Fox de multimedia, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el famoso multimedia? Miles de millones de pesos. Es decir, se reitera sistemáticamente la negativa a reconocer un problema de primer orden. El sistema educativo mexicano debe crecer y mucho. Como se ve, el discurso oficial continúa con las falacias de igualdad de oportunidades y de calidad que utilizan como camuflaje para mantener la perspectiva mercantilista y la negativa a reconocer la magnitud cuantitativa del rezago, el cual, como hemos visto, incluso en las maquilladas cifras oficiales, muestra su enorme y lacerante magnitud. Tan solo en educación básica, donde suenan insistentemente las fanfarrias oficiales de gran éxito cuantitativo, el rezago el día de hoy en sus números es de más de 36 millones de mexicanos. Más grave aún, es que el rezago que se está produciendo entre los niños que hoy tienen 6 y 15 años, que asciende a 6 millones, representa 35% de ese grupo de edad. Es decir, la misma proporción que el rezago histórico de las personas mayores de 15 años, porque estos representan también el 35%. Eso quiere decir que hasta en las alegres y triunfales cifras oficiales se mantiene la misma proporción de exclusión educativa en la educación básica. Aquí estamos hablando solo de cifras de educación básica. La calidad de las reformas educativas. Es también evidente que existe un enorme rezago cualitativo en nuestra educación. Por ejemplo, en cuanto a capacidad de reflexión, hábito de lectura, saberes universales, actitudes solidarias, convivencia con los otros, acceso y manejo de herramientas de transmisión de conocimiento, etc. Elevar la calidad de nuestra enseñanza debe ser un esfuerzo permanente, por lo que nunca debemos suponer que existe un punto final al esfuerzo de mejorar. Eso, ya llegamos a la excelencia educativa. ¿Qué es eso? La calidad es un proceso constante de mejora, no es un punto de llegada. En el momento que asumimos eso, asumimos tanto el fin de la historia como el fin de la posibilidad de mejorar. Desgraciadamente, la corta y excluyente visión educativa dominante, renunciando a la identificación de las diferencias y las desigualdades y a la comprensión de la diversidad y complejidad de los procesos de aprendizaje y sus posibles alternativas pedagógicas, asume la calidad educativa como la inserción exitosa al mercado laboral, es decir, como la posibilidad de conseguir empleo luego de salir de la escuela. Por supuesto, no importa si ese empleo les niega las aptitudes y aspiraciones de las personas. Tampoco importa si es mal pagado, peligroso o implica riesgos para la salud, o como cada vez más sucede, es precario en prestaciones y en régimen contractual. El empleo se rige como un valor en sí mismo, desligándose de su contenido. Las declaraciones del entonces secretario del Trabajo panista, Javier Lozano, que ahora creo que es diputado, senador, no sé qué es, senador, no llega ni a desayunador, pero ya es senador, dice, cuando era secretario de Trabajo, no dejen estudiar a sus hijos las carreras que les gusten, sino llevarlos hacia profesiones que tengan futuro en el mercado laboral, si no serán cómplices de historias de fracasos. Digo, estas declaraciones hablan por sí solas, como que ya comentarlas sería una tautología. Con el agravante de que en la actual situación de crisis y aumento acelerado del desempleo, la única consecuencia lógica de ese razonamiento para evitar historias de fracasos sería mejor no estudiar, porque todos van a terminar frustrados. La adopción del llamado enfoque de desarrollo de competencias y su imposición ahora a todos los niveles, desde preescolar hasta educación media superior y tecnológica,
Se hace sin atender a la formación de los docentes, sin consultar a los protagonistas del proceso educativo, siguiendo lineamientos diseñados para otras realidades educativas y culturales. De ahí que en los hechos se proponga la versión más simplista del enfoque de desarrollo de competencia como desempeños medibles y alineados al mercado laboral. Veamos. México ha participado desde el año 2000 en el sistema de exámenes PISA, es el examen, como el enlace de acá, el PISA es el que aplica la OCDE, que en principio se dijo, se participaba para contar con una evaluación externa de nuestra educación, lo cual si se quiere un examen para tener cierta información, no se aplica a todo, se aplica como una prueba muestral y con eso tenemos un indicador de evaluación. Hacerlo a cada uno pues cuesta básicamente 95% más que hacerlo ya muestral. Por lo tanto, desde el principio no lo estaban haciendo con un mecanismo de evaluación porque con una prueba muestral hubiera sido suficiente, sino lo estaban haciendo para imponerlo como un mecanismo llamado de evaluación. En fin, en los tres exámenes aplicados en primeros 2000, 2003 y 2006, en las áreas de lenguaje, ciencia y matemáticas, nuestro país se ubicó en la última o penúltima posición. Pero lo que resultó más chocante es que no hubo ninguna mejora de estos años en los puntajes. Sin embargo, esto no es ni de lejos lo peor. Lo más grave es que se les metió en la cabeza que el problema, la nueva meta y eje de los esfuerzos y recursos educativos es la calificación de México en dicho examen. O sea, lo que hay que hacer es tener mejor calificación en ese examen. Con ello se ha generado una lógica perversa, agravada por aquel balbuceo que entonces desde Los Pinos dijo, haya sido como haya sido, donde no importa cómo se logre el objetivo planeado, haya sido como haya sido, siempre y cuando éste se alcance. Esta es la visión y la pretensión no declarada de la famosa Alianza para la Calidad de la Educación, gracias a la cual no solo se han malgastado millones de pesos en esas y otras evaluaciones estandarizadas, por cierto, mal hechas, como la llamada Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares, la famosa enlace, que ahora le van a cambiar el nombre, pero va a ser exactamente lo mismo, con el dañino agravante para la educación mexicana de que el entrenamiento para responder a dichos exámenes estandarizados se está convirtiendo en el eje curricular que dirige y desvirtúa los esfuerzos educativos. Los maestros ya no ven el currículum. Los maestros trabajan, incluso dedican meses a entrenar y a memorizar respuestas de examen. Y se llega incluso ahora a sorpresas extraordinarias. La última prueba enlace en el caso de Chiapas resultó que pasó del último lugar al primer lugar. Entonces, claro, quiere decir que los niños aprendieron muchísimo, pero los maestros eran otros, los trajeron no sé. Y las escuelas eran otras, ya estaban muy bien equipadas. Ya no eran más de la mitad de las escuelas con un maestro atendiendo a los 6 grupos, como sigue siendo, sino ya todos los grupos tenían su maestro. Se averiguó qué pasó ahí, cómo es que sucede esto. Fue muy sencillo. Como recursos para la escuela y el sueldo del maestro va a depender de la calificación que saquen los niños, los maestros les decían a todos los niños que venían con baja calificación, tú no te presentas mañana, que es el día que aplican la prueba de clase. Entonces, a ver, ¿qué niños tienen 10? Niños, ustedes no vienen mañana, mañana tienen día de descanso. Y pum, la prueba, para arriba. O sea, lo único que genera es simulación. Con ello se está imponiendo con nueva fuerza, además, la caduca pretensión memorística, la memorización mecánica sin comprensión, donde lo único que importa es la respuesta correcta y no el razonamiento, la construcción de sentido para llegar a una conclusión. Juzgar a maestros y niños y a escuelas a partir de ese mecanismo, entre comillas, evaluador, además de ser insultante e injusto para ellos, es garrafalmente insensato, pues con base en esos resultados se permite medir el rendimiento. Ignora que no se tienen instrumentos para medir eso que llaman rendimiento. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos medir la solidaridad? ¿Cómo se pueden medir actitudes regidas por valores como la verdad, la libertad, el amor, el respeto, la responsabilidad o la dignidad? ¿Cómo la medimos? ¿Dónde están las reglas de la dignidad?
Todo ello pervierte los procesos educativos, pues con la renuncia a las enseñanzas de la pedagogía se premia la simulación educativa y su tediosa diacrítica memorización de respuestas. Se excluye el estímulo a la curiosidad, a la imaginación y a la reflexión, que es la que promueve individuos críticos, creativos y solidarios. Con esa misma lógica, se planteó definir el ingreso y permanencia de los docentes con un examen estandarizado. Y ahora, con la reforma educativa de Peña Nieto, esa pretensión viene a garrote tendido. Es decir, la nueva filosofía pública educativa es la evaluación con sangre entra. Lo cual, por decirlo menos, es arbitraria y descuidada, pues tiene muy poco que ver con la formación que se ofrece en las escuelas normales, con los procesos educativos reales y con las características que podrían identificar a eso que pudiéramos llamar un buen maestro. Ningún sistema educativo en el mundo, óigase bien, ninguno decide si un aspirante a maestro lo será o no a partir de esas características, a partir de una evaluación estandarizada, pero mucho menos si permanece como maestro a partir de un examen estandarizado. Se pretende además, no lo han hecho a los profesores de educación superior, pero yo quiero ver qué pasaría que los profesores de educación superior tuvieran que presentar un examen cada 3 años, un examen estandarizado para saber si podemos seguir siendo maestros. O aquellos de ustedes que entren a participar en este programa, les vamos a pagar pues a destajo. ¿Cuántos lograron que terminaran la primaria? ¿Cuántos la secundaria? ¿Cuántos la prepa? Los de primaria valen 5 baros, los de secundaria 10, los de prepa 20. ¿Se dan cuenta del absurdo? Entran en un curso, se forman, trabajan y al año tienes que volver a hacer un examen para saber si sirve para lo que te puse ahí. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Se pretende además que la promoción en la llamada carrera magisterial está sujeta, es un salario que se paga por fuera, es decir, ya no es salario, es estímulo salarial, se paga por fuera del salario y por cierto, por lo tanto no impacta jubilación. El aprovechamiento escolar, estoy citando, medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es decir, ahora la prueba enlace pretende ser, en sus propias palabras, el mecanismo de estimular el mérito individual pago a destajo de los maestros en función de los resultados del logro de sus alumnos. Y el logro es lo que saquen en la prueba estandarizada. Con ello no solo repiten el mismo esquema fracasado y perverso de los llamados estímulos salariales por productividad que se pagan en la educación superior, sino que además están provocando que muchas escuelas y maestros se reduzcan a entrenar a sus alumnos para obtener buenas calificaciones en evaluaciones que pervierten y destruyen los procesos de aprendizaje. No es casual que la misma idea de estandarización vaya en contra de cualquier acuerdo tomado internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO por sus siglas en inglés, porque no hay nada más antagónico a la estandarización de las personas que su capacidad de reflexión autónoma y crítica. En su cara amable, aquel famoso Alianza para la Calidad de Educación que firmaron el haya sido con la maestra Esther, nos anunciaron con fanfarrias, ese sería el lado amable, que iban a darle mantenimiento a todas las escuelas, porque muchas se estaban cayendo a pedazos. Cuando eso además no es otra cosa que una obligación estatal mínima con la educación. Qué terrible que sea que ofrezcan arreglar las escuelas como moneda de cambio y para vestir un proyecto fundado en una profunda ignorancia y desprecio a la pedagogía. Pero quizás no es solo lo peor. Hoy sabemos que no ocurrió. Hoy la nueva moneda de cambio es vamos a arreglar las escuelas que están hechas pedazos. Por cierto, ahora proponen hacerlo a través de bonos de deuda, o sea, más deuda. Más recientemente, la mal llamada reforma educativa, pues es una reforma laboral disfrazada de educativa, o a lo sumo, una reforma educativa con una profunda anemia pedagógica, pues en ella no se habla ni de contenidos temáticos, didácticos, ni de las características de los actores del proceso educativo y sus contextos. Sin embargo, no solo se inculcan derechos de los maestros, sino que además, y eso quizás es lo más grave,
Los maestros han luchado por sus derechos, defendiendo derechos laborales, pero no solo, también están luchando por esto otro. Contiene implicaciones profundamente negativas para los procesos de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. La reforma en cuestión lo que hizo fue elevar a rango constitucional lo que ya se había acordado en el acuerdo anterior del Bester con el Occidente. Y como directriz puntual y explícita de la organización de la OCDE, le llaman recomendación, de crear un instituto de evaluación estandarizada de los docentes media básica, media y superior, cuyos resultados serán la base para definir el ingreso, promoción, permanencia en el empleo de los maestros. ¿Les suena? Esa es la recomendación literal. Medida que fue complementada con el condicionamiento del ingreso de los profesores a la calificación que sus alumnos obtengan en una prueba de las mismas características. Es decir, una prueba externa al proceso de enseñanza premia o castiga de acuerdo a sus estandarizados números y que no es utilizada en ningún país del mundo para definir esto, en ninguno. Y en cambio acá la usamos para definir el salario, la permanencia del maestro y los recursos que se les destinan a las escuelas. Este hecho de que sea externo, además, y estandarizado, tiene algo que luego se pasa fácilmente de lado. Piensen en una comunidad celtal, donde los niños, su primera lengua es el celtal, algunos no hablan español, y un profesor le da clase a 40 niños de todos los grados escolares, solo hay un profesor para la comunidad, le llaman preciosos, esas son escuelas unitarias, porque están todos juntos con un solo maestro. Por cierto, entre escuelas unitarias y escuelas donde más de un maestro atiende a más de 2 grupos, a más de 2 años escolares, es casi el 40% de las escuelas de México. Cuando hablemos de equidad y mecanismos de evaluación, pues tendríamos al menos que tomar en cuenta eso. Si un maestro que trabaja en esas condiciones logra que sus chavos aprendan a leer y escribir, y además que sean felices, es un extraordinario maestro. Y que un maestro como yo, clase mediero, que le dé clase a niños de hijos de profesionistas de Coyoacán, no logre eso, sería yo un pésimo maestro. Pero el que logre un poco más de eso no me hace un buen maestro. Ni siquiera me puedo comparar con el otro maestro. Las condiciones son tan distintas, los esfuerzos y los procesos que se desarrollan son tan diferentes que no pueden ser evaluados en una prueba estandarizada, en ningún tipo de examen estandarizado. ¿Qué pasa ahí? A nadie le importa. Importan resultados, no los procesos. No qué ocurre en esos procesos. Y no dónde estábamos. De nuevo, esta lógica de igualdad de oportunidades. Los niños entraron a primaria, todos entraron igual. Es como si fuéramos a producir zapatos en serie y aquí cada uno tiene su cadena de montaje y al final ahí están los del INE evaluando los zapatos que salen. No más que los cueros que le dan a ella son unos, los cueros que le dan a él son otros, los que me dan a mí son otros y los que le dan a ella son otros. Así son los niños. Son totalmente distintos y con condiciones económicas, sociales y culturales radicalmente diferentes. Y entonces no se puede medir el producto final y compararlo cuando el insumo original no es el mismo. Es tan obvio que la única conclusión posible no es que no lo sepan, es que lo saben y que esa es la intención. Es decir, ¿a quién se va a castigar? Pues a aquellos que tienen peores condiciones para mantenerse al interior del espacio educativo. En la aplicación, en la concepción y ejecución de esta nueva reforma educativa, en primer lugar se ignora a quienes ellos consideran el más importante actor del proceso educativo, así le llaman, los profesores. Pero no se hizo con ellos, no se discutió con ellos, sino contra ellos. No solo se les violenta retroactivamente el contrato de trabajo, sino que además se les excluye de su indispensable participación en el supuesto proceso de evaluación. Ni siquiera en las mal llamadas evaluaciones de los docentes universitarios, que cuando más son dudosos controles cuantitativos de productividad, pero ni siquiera ahí se hace eso, pues tanto en nuestro país como en el resto del mundo, estas se realizan por comisiones dictaminadoras, esta evaluación, compuesta por pares.
y con miembros de su propia comunidad académica. Este no es el caso. A ello de suyo hay que agregar que ninguno de los documentos de ninguna de estas reformas educativas, ni en todos los documentos que han escrito de la actual reforma educativa, definen, y lo utilizan todo el tiempo, ¿qué quiere decir calidad educativa? Hablan de la calidad, se llenan la boca ¿y eso qué es, maestro? Nunca lo han definido. ¿Qué quiere decir ser un buen profesor? Si yo voy a evaluar para saber quién es un buen profesor, pues tengo que saber qué es lo que estoy esperando que sea un buen profesor. No está definido en ningún lado. Ni tampoco qué quiere decir evaluación del trabajo docente, lo cual significa que no se explicita qué se desea, por lo tanto, qué tipo de profesional se requiere para hacerlo, ni qué es importante evaluar y cómo se puede evaluar eso que ellos llaman calidad. Se hace cuando más una distinción entre evaluación interna, que viene en la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la evaluación externa, que esa es la única que se define. La primera, habrá una evaluación interna, es decir, entre los profesores en su escuela, pero eso pues como que a nadie le importa, todo nomás lo menciona. Pero no hay ninguna regulación de eso. ¿Qué significa? La que sí está regulada, explicitada, y es el leitmotiv de las modificaciones constitucionales, es la llamada evaluación externa, de la cual dependerán el ingreso, permanencia y promoción del docente. Lo cual queda más que claro, se desarrollará por la vía de pruebas estandarizadas que se aplicarán a todos los maestros. Pero hagámonos una pregunta. Entre estas pruebas que les están haciendo va a haber un examen estandarizado, pero tienen que subir un documento que se llama, uno de estos documentos es programa de una clase, y luego tienen que escribir el ejemplo de un buen alumno, fíjese, y de un mal alumno. Lo primero que te dice la pedagogía es no etiquetes a los chicos, no lo hagas, nunca hagas eso. Bueno, eso se lo piden a los maestros. Y los maestros van a subir estos documentos, entran en una computadora, llenan esa vaina y lo suben. La pregunta es, 1.200.000 maestros, ¿quién va a leer y quién va a evaluar? Los más de 5 millones de cuartillas que van a producir los maestros. Entonces nos dicen, se va a contratar gente a la que vamos a capacitar para que evalúe a los maestros. Joder, o sea, ¿quién evalúa a los evaluadores? Esto es ridículo, y esa es la parte que hablan de cualitativo, ya no es la prueba estándar, también va a haber un documento que se va a sopesar. Si yo quisiera ver a los 7, ¿cuántos son del INE? ¿No? 7 consejeros del INE, a ver, evalúen a los profesores, aquí está su documento, aquí está su propuesta pedagógica, ¿a quién se le va a evaluar? Ni aunque nos dedicaran a todos los profes de la UNAM nos alcanza para evaluar esos documentos, nomás de ese nivel. Bueno, con ello, en sentido contrario a todo desarrollo pedagógico y al más elemental sentido común, la reforma educativa se ignoran varias circunstancias y se eluden definiciones indispensables que son de saber común entre cualquier estudioso de educación y cualquier maestro. A saber, 1. Las serias limitaciones y sesgos culturales de las pruebas estandarizadas. Esto tampoco se toma en cuenta. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Mi padre era un matemático, muy buen matemático, y analizó la famosa prueba enlace en términos de las respuestas en matemáticas. Y de repente encontró que en una respuesta, el 80% de los niños en ciertas zonas la habían contestado mal. Y resulta que la respuesta lo que significaba era una operación de resta, tenían que restar. Pero había una pregunta antes donde también se les pedía una operación de resta y el 80% de esos niños la habían hecho bien. ¿Cuál era el problema? Pues entonces va uno a la pregunta y la pregunta decía, si tienes 5 manzanas y te sustraen 2, ¿cuántas quedan? No es que los niños no sepan restar, no saben qué quiere decir sustraer. O sea, el lenguaje es significativo. Ahora piensen en las diferencias culturales, lo que significa eso a la hora de aplicación del examen. Estamos hablando con niños que todos tienen como primera lengua, en ese caso español. Y claro, la diferencia del lenguaje va a ser una de... Entonces, ¿qué midió ese examen? ¿Que no saben restar? No, midió que no saben sustraer, pero el examen no nos dice eso. El examen nos dice que los niños no saben restar. Es decir, tiene un problema de suyo la definición de este tipo de examen. No quise que no sirva para medir nada, eso es otra discusión. Pero cuando pretendemos que sirve para medir todo, tenemos un problema muy grave.
2. Se sustituye la necesidad de evaluar. Nadie dice que no hay que evaluar, que es un ejercicio como ejercicio fundamentalmente cualitativo de los procesos, sus actores y sus condiciones. Pero hacer eso, imagínense, hay que ir clase por clase y estarse un rato, porque llegamos, no, ya vi cómo dio la clase y ya lo evalué. Todos simularon ese día, se armó el teatro del día que viene el evaluador. Una evaluación cualitativa requiere una estancia prolongada en el salón de clase para que se normalice la presencia del agente externo y entonces empiecen a suceder las cosas que normalmente ocurren en ese salón de clases. Pues tendríamos que contratar otro 1.200.000 para poder hacer ese tipo de evaluación. Eso sí es evaluación. Con la posibilidad de medir, confunden la necesidad de evaluar con la posibilidad de medir. Entonces, para ellos, medir, lo que pueden medir, eso es lo que se va a evaluar, eso se evalúa. Cualquier peón de obra, cualquiera que agarre, les va a decir, jefe, pues si no es lo mismo medir la trave que evaluar la trave. Son dos cosas completamente distintas. Le puedo decir los tamaños de la trave, pero no las condiciones en las que está la trave. Eso es evaluar. Ellos confunden evaluar con medir. Hacen de la evaluación un sinónimo de aquello que creen poder medir. Es todavía peor. 3. Reducir la evaluación al resultado de un examen estandarizado de alumnos y maestros se induce a la memorización acrítica por encima de la comprensión reflexiva. Ya lo sabemos eso. Mira, niño, no importa que no entiendas, apréndetelo. Y responde el examen y todos vamos a estar very happy. Tú te van a felicitar, tus padres van a estar muy contentos porque saliste bien en la prueba enlace, la escuela va a tener más recursos y a mí me van a pagar más salario. 4. Se asume una inexistente homogeneidad de los actores del proceso educativo, tanto como si los alumnos, sus familias, los maestros, los lugares donde viven, lo que comen, fueran lo mismo en todo el país. Cuando son innegables las abismales exclusiones económicas y sociales y la diversidad cultural existente. Con todo esto, se está poniendo una nueva fuerza, con nueva fuerza esta caduca pretensión memorística de la escolástica religiosa, la del adoctrinamiento, que significa la repetición mecánica sin comprensión por sobre la reflexión y el pensamiento crítico, donde lo único que importa, como habíamos dicho, es la respuesta correcta, no el razonamiento para llegar a una conclusión. Imagínense, reviviendo aquello que Luis Mora llamó el hábito del dogmatismo en 1833, porque en él decía, se acostumbraba a no dudar de nada y a tener por inefable cuanto se aprendió. Esa era la escolástica y esa es a la que regresamos. Así ignoran los procesos de enseñanza en su necesaria diversidad, la necesaria diversidad de los ritmos de trabajo de los muchachos. Eso va a ser muy importante en este proyecto, por cierto. Así, reducen la enseñanza a las formas y contenidos de un examen y renuncian a fortalecer al docente, particularmente algo, a restituirle su categoría de profesional, su categoría de intelectual, su categoría de artista. La mitad de la capacidad de un maestro está en su sensibilidad, la otra mitad estará en lo que sabe y en cómo lo transmite, pero la mitad está en su sensibilidad. La mitad del proceso de aprendizaje de un niño se llama empatía, no memoria, se llama empatía. Es muy sencillo, si el maestro me cae gordo, simplemente no pelo. Ustedes saben cuando regañan a sus hijos o a sus hermanos, si no les parecen, simplemente no pelan. Bueno, exactamente lo mismo con el maestro, exactamente igual. Pero eso no serán inyectores de currículum. En lugar de médicos, tendremos una especie de enfermeras, pero que solo van a saber inyectar. ¿Qué van a inyectar? Currículum. ¿Para qué? Para contestar un examen. Y entonces, claro, el examen en la PISA va a elevarse, porque los niños van a empezar a contestar mejores exámenes, pero no van a saber absolutamente nada. A los 3 días se les olvidó qué fue lo que contestaron en ese examen. Más aún, pretender juzgar a los maestros y a los niños y a sus escuelas a partir de ese mecanismo considerado como evaluador, además de insultante, es injusto, pues es garrafalmente insensato, pues premia la simulación y la tediosa y acrítica memorización, pervierte los procesos educativos y no estimula la curiosidad, la imaginación, la reflexión, la colaboración.
hablan de las competencias y creen que es de competir, no de ser competente, ni siquiera eso entienden. Cuando hablan del proyecto educativo de las competencias, hablan de competir. No, las competencias vienen de ser competente en algo, pero como todo es en esta lógica la competencia, pues hasta eso confía. Además, la política de estimular el mérito individual de los maestros en función de resultado, es decir, calificación de alumnos, repite el mismo esquema, como ya dije, de los estímulos salariales, conocidos ya por las devastadoras consecuencias en la educación superior, pero con mucha más insensatez, pues a la educación superior los estímulos son por kilo, como les decía, por el número de artículos producidos, no por las calificaciones, provocando que las escuelas se dediquen a leccionar alumnos para el examen. Es importante destacar que el esquema de pago por productividad o pago por méritos, esquema que inició en 1982 en Estados Unidos y que fue ya desechado por inservible, no solo contextuye el concepto mismo y el monto de salario, porque ahora el ingreso más importante está en el estímulo, no en el salario, que sobre todo impacta, como les decía hace un rato, en la jubilación y produce un nocivo y agudo envejecimiento en la planta docente. En la UNAM acaban de tener que hacer un programa especial de jubilación porque nuestros profesores tienen 85, 90 años y mientras duran, no se jubilan, porque el 80% de su ingreso está en el estímulo, no en el salario base, y la jubilación se va al salario base. Se castiga a los viejos y no se premia a los jóvenes, porque el estímulo cuando recién entra no lo puedes obtener porque no tienes producción todavía. Entonces el que entra no tiene estímulo y el que se va tampoco. Muy diversos estudios han demostrado que incluso en las empresas privadas de donde fue copiada esta idea, solo sostienen los sistemas de pago por mérito para los vendedores directos de su producto, para esos que van casa por casa, esos auténticos vendedores ambulantes que les pagan por aquello que vendan. Pues donde cada quien realiza su trabajo por su cuenta, sin requerir de la colaboración de otros y a la mayor velocidad posible, estos estímulos les resultaron eficaces en las empresas. Pero para todo otro tipo de trabajadores resultaron contraproducentes. Por cierto, este fue el esquema que utilizaron de estímulos en la industria automotriz norteamericana. Y los japoneses utilizaron el estímulo colectivo. Y el mercado japonés empezó a tragar al mercado norteamericano. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Pues cambiamos el esquema al estímulo colectivo y retiramos el estímulo individual, porque como es cadena de montaje, es de colaboración, y todo proceso que es de colaboración no funciona si el estímulo es individual. Y estamos hablando de términos estrictamente económicos empresariales. A diferencia de los vendedores ambulantes, aunque no parece que lo entiendan así, el proceso de trabajo docente y el proceso escolar en general se caracterizan por ser altamente interdependientes y cooperativos, mientras que los pagos por competitividad promueven exactamente lo contrario, inhiben la cooperación y degradan el compromiso grupal, anulando la indispensable colegialidad que reclaman los procesos de trabajos escolares. Si lo que se quiere es hacer pedazos nuestras escuelas, el pago por productividad y las evaluaciones estandarizadas que postula la llamada reforma educativa son sin duda medidas probadamente eficientes. En sentido contrario, por ejemplo, Finlandia eliminó la competencia entre sus estudiantes y entre escuelas, así como también eliminó la aplicación de pruebas estandarizadas como método de evaluación para docentes y estudiantes, y colocó en el centro gravitacional, el eje fundamental del proceso educativo de la enseñanza, eso que llamaron el bienestar de los niños. El objeto central del currículum en Finlandia se llama la felicidad de los niños. Ustedes dirán, bueno, pero qué absurdo. Pues vamos a ver qué pasa cuando coloca uno como eje curricular la felicidad de los niños. Es importante destacar que, para sorpresa de los tecnócratas, recientemente, porque los había rechazado, no aceptó que se aplicara la prueba PISA, Finlandia aceptó que como un indicador externo se aplicara en sus exámenes la prueba PISA estandarizada de la OCDE. Resultado: obtuvo las más altas calificaciones en todos los rubros de todos los países de la OCDE. A contracorriente de lo que estipula la reforma, en México no se requieren ni maestros ni procesos de aprendizaje iguales,
sino tan diferentes como las condiciones en las que trabajan y con quienes trabajan. Cualquier pedagogo del mundo reconoce que el entorno social tiene una importancia decisiva en lo que ocurre en el aula. Baste decir que en el caso mexicano el 56% de nuestros niños viven en pobreza, sin mencionar las diferencias culturales. Por lo que la homogenización imaginada por los tecnócratas neoliberales, además de ser una mentira, significa la pretensión de tratar a los desiguales como si fueran iguales, profundizando aún más la desigualdad existente y destruyendo aún más la rica diversidad cultural de nuestro pueblo. Una reflexión final. Dicho todo lo anterior, el reto planteado en el proyecto educativo que está por iniciar en Tlalpan es enorme, pues tiene que navegar entre dos aguas que aparentemente chocan como corrientes contrapuestas. Desarrollar capacidades reflexivas versus preparar puntualmente a los muchachos para que acrediten un examen estandarizado. Digo aparentemente contrapuestas, porque el ejemplo finlandés ilustra que esto no necesariamente tiene que ser así, y que desarrollar capacidad reflexiva que dé sentido a lo que se conoce en un ambiente de empatía y solidaridad da muchísimos mejores resultados, incluso en este tipo de pruebas. O sea, incluso si los muchachos tendrán que presentar un examen estandarizado. Pero si no, además no habrá valido la pena. Imagínense hacer todo este esfuerzo para que tengan un certificado patito, porque será patito, porque los entrenaremos para pasar una prueba, memorizarán respuestas, tendrán un documento, pero detrás del documento no hay un respaldo de conocimiento. Estaremos haciendo un fraude a ellos y un fraude al país. Habrá que remar sin paternalismos contra la apatía y las inercias, por la vía del acompañamiento riguroso, empático y solidario con quienes tengan la osadía de retar el destino de exclusión que se les ha impuesto y del cual, como perversión adicional, se les hace responsables. A esos muchachos ya no los quiere nadie, han sido expulsados de todos lados, se ha renunciado a ellos. El trabajo no va a ser fácil, el trabajo va a requerir, como decía yo, mucha sensibilidad, mucho acompañamiento, mucho compromiso, y no estoy hablando justamente en sentido contrario del paternalismo, en la lógica de construcción de un ritmo de trabajo que podríamos llamar también autodisciplina. Si logramos eso, les digo que no importa si sacan o no el certificado, ojalá y lo saquen, por supuesto, pero hemos logrado cambiar algo en la mente de esos muchachos, y entonces el esfuerzo habrá valido la pena. Gracias.